Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al taller de audio para locutores. Yo soy Alex Mendoza, locutor comercial desde hace poco más de 7 años, ingeniero en audio para cine y televisión, operador certificado por Avid de Pro Tools 210p, medio cineasta, solamente tengo la mitad de la carrera de cine y televisión digital. También he participado como talento de voz, como locutor. He colaborado en diferentes proyectos para marcas como Coca-Cola, Spotify, Best Day, Google, Bimbo, Runners y algunas otras más. Pero bueno, basta de mí. Ahora lo que tenemos que hacer es hablar sobre el primer y yo creo que uno de los temas más importantes y que muchas veces se deja de lado. Y este es... ¿qué es el sonido? Y entonces yo te diría, el sonido es un fenómeno físico que tiene una incidencia en el sistema auditivo humano. Este fenómeno físico se refiere a la propagación de ondas mecánicas provocadas por una perturbación en un medio. Ya sé que puede sonar algo rebuscado, pero vamos a explicarlo a más detalle. Como pueden ver, existe una perturbación que en este caso estamos suponiendo que es un aplauso. Esto está sucediendo en un medio determinado. En este caso, sería el aire. La perturbación en el aire genera una vibración. Esta vibración viaja mediante movimiento molecular. Debemos de tener en cuenta que siempre debe existir un medio para que se dé esta propagación de la vibración de las moléculas. Porque pues sí, si no existe un medio, pues no va a haber moléculas. Por eso hemos escuchado que en el espacio no existe el sonido, porque no hay un medio, no hay un líquido, un gaseoso o un sólido. Necesitamos cualquiera de esos tres para que se propague el sonido. A ver, para que entendamos mejor, necesitamos 3 elementos básicos para que exista el sonido. Una fuente o un generador, que en este caso sería un aplauso. Necesitamos un medio por el cual se va a propagar, que en este caso sería el aire, puede ser agua o puede ser una superficie sólida. Y necesitamos un receptor, que en este caso sería el oído humano. Es ahí donde entramos en un dilema. ¿Es sonido si no hay quien lo escuche? El siguiente tema es ¿cómo se propaga? El sonido se propaga de forma esférica, siempre y cuando el medio por el que se propaga sea homogéneo. Esto quiere decir que tenga la misma densidad y las mismas características en todas sus direcciones. Y por supuesto, el sonido tiene la misma velocidad en todas esas direcciones. Cuando medimos la intensidad de un sonido, en realidad lo que estamos haciendo es medir la presión sonora de dicha onda propagándose por una dirección en particular. Así que recuerden, un sonido se propaga en forma esférica. Alex, pero mi voz tiene una dirección, no es una forma esférica. Entonces yo te diré que en ese caso no se cumple la regla que habíamos dicho. El medio tiene que ser homogéneo en todas direcciones. En este caso no aplica porque la proyección que hacemos al frente de nuestra boca no tiene la misma densidad que tenemos hacia atrás de nuestra cabeza. La fuente está siendo cubierta por nuestro cuerpo, en este caso nuestra vértebra, nuestra piel, el cabello, y por este otro lado, en realidad la voz no está teniendo ningún obstáculo, no cumple con esa regla. La presión que genera la perturbación de la que hablamos anteriormente genera un movimiento en las moléculas. Dicha presión sonora se mide en pascales y se representa mediante PA. Ok, entonces, ¿qué es realmente lo que escuchamos? En realidad lo que estamos escuchando es una mezcla de diferentes fuentes, con diferentes características, incluidas también las reflexiones de ese mismo sonido. Es decir, si nosotros escuchamos a lo lejos un perrito ladrando, seguramente también estamos escuchando las reflexiones de ese mismo sonido viniendo de diferentes direcciones al chocar en las paredes del lugar en donde nos encontramos. Ok, yo sé que también mencioné algunas características de esos sonidos. Y acá te explico cuáles son las 3 principales características del sonido. La primera es intensidad. ¿Qué tan fuerte suena? La segunda es tono. ¿Qué tan grave o qué tan agudo se escucha un sonido? Y el timbre. Es que suena como a... No te preocupes, acá te explico cada una de esas características. La intensidad. La amplitud de un sonido depende de la presión sonora que genera una perturbación en un medio, como ya lo habíamos dicho antes. Por ejemplo, una explosión genera una presión inmensa, al punto de ser destructiva. Genera un sonido con mucha amplitud, obviamente más que peligroso. Por otro lado, un grillito en el jardín genera muy poca presión sonora. Muchas veces no lo percibimos si estamos lo suficientemente lejos. Eso sucede porque no tiene mucha fuerza la fuente con la que se está generando ese sonido. Pasemos entonces a la siguiente característica. El tono. Nos referimos al número de vibraciones que genera cada segundo esa fuente. Existen sonidos muy graves, como por ejemplo el canto de una ballena. Una ballena genera de 4 a 6 vibraciones por segundo. Eso sería un sonido muy grave. Y por supuesto,
no lo podemos escuchar. Del otro lado del rango nos encontramos con sonidos agudos. Por ejemplo, un pajarito genera de 2000 a 7000 vibraciones por segundo. Eso es muchísimo, y eso por supuesto lo podemos escuchar, y lo conocemos como un sonido agudo. Ahora, hemos estado hablando de que los sonidos son vibraciones, medida que conocemos como hertz, que en realidad se refiere a ciclos sobre segundo. El ciclo del que estamos hablando representa una vibración en cierto tiempo y se representa mediante una onda senoidal, como lo puedes ver aquí en la ilustración. Aquí también tienes una referencia de una onda de baja frecuencia y una onda de alta frecuencia. Como puedes ver, en una onda de baja frecuencia tenemos muy pocos ciclos en un solo segundo, y en una onda de alta frecuencia tenemos muchísimos ciclos en ese mismo segundo. Vamos entonces a la siguiente característica, y esta es el timbre. El timbre es la peculiaridad de cada sonido. Es una huella digital y en realidad es el resultante de las dos características anteriores, la combinación entre tono y amplitud. El timbre nos permite identificar la voz de una persona con la de otra. Tal vez tengan similitudes en amplitud y en tono, pero hay algo, las variaciones de esa misma amplitud y de ese mismo tono, que hacen que reconozcamos la voz de una persona y de otra, o que reconozcamos el rugido de un tigre y de un león. O sea, también hay que saber de animales, esto no es magia. El siguiente punto es conocer la voz humana. La voz humana se encuentra en un rango de frecuencias de los 200 Hz hasta los 3000 Hz y algunos fonemas que llegan incluso hasta los 8000 Hz. La amplitud promedio que alcanza una voz humana es de 60 decibeles, aunque el récord Guinness dice que una mujer alcanzó los 129 decibeles gritando. Creo que de hecho era una maestra. Imagínate que tu maestra te grite con 129. Ok, estoy un poco extenuado, pero espero que hasta ahí vamos todo ok. Si tienes alguna duda, no dudes en dejarla acá abajito. Y entonces, ¿qué es el audio y cuál es su diferencia respecto al sonido? El audio es la transducción del sonido a voltaje de corriente alterna, manteniendo las mismas características de la fuente original. ¿Cachaste? ¿Lo apuntaste? Ok, y para que no te me pierdas con la palabra transducción, te cuento que la transducción se refiere a la transformación de un tipo de energía a otro diferente. Antes de avanzar a otra cosa, creo que tenemos que tocar un tema muy importante y es el oído. Es el transductor natural más eficiente que existe. ¿Por qué? Pues porque el oído transforma de un cierto tipo de energía a otro. Primero, la energía de la presión sonora la transforma en energía mecánica. La energía mecánica la transforma en energía hidráulica y la energía hidráulica la transforma en energía electroquímica. Ahora que sabemos que nuestro oído es un fiel transductor de audio, vamos a ver cuáles son sus características. El rango de frecuencias con el que trabaja el oído humano va de los 20 Hz a los 20 kHz, o sea, 20.000 Hz. Debajo de esos 20 Hz, o sea, sonidos muy graves, se consideran infrasónicos. Por arriba de esos 20.000 Hz, que son sonidos súper agudos, se les considera sonidos ultrasónicos. La capacidad de presión que tiene nuestro oído va desde los 20 micropascales hasta los 20 pascales. Es un tema que más adelante vamos a tocar. Acá les muestro una analogía de nuestro sistema auditivo que en realidad es muy parecido a los sistemas de grabación con los que contamos hoy en día. Pueden ver que el oído externo, o sea nuestra oreja, canal auditivo y nuestro tímpano funcionan como un micrófono. El oído medio, que son los huesos del oído, funcionan como un preamplificador. Nuestro oído interno hace el procesamiento de esa energía. El discernimiento vendría a ser como la mezcla de todos esos sonidos que estamos escuchando y hacer referencias a ciertas cosas que ya conocemos. Y la memoria, donde retenemos todos esos sonidos, la voz de mamá, la voz de papá, el te amo de esa mujer que te dejó, se queda en la memoria y eso contaría como la grabación. Y hasta aquí creo que vamos a dejar el primer tema, que es naturaleza del sonido. Ya sabemos qué es el sonido, ya sabemos qué es el audio, ya conocemos nuestro oído, ya conocemos nuestra voz, ya conocemos por dónde viaja el sonido, cómo es que escuchamos, las tres principales características del sonido, y ahora toca pasar a otro tema. Así es que ahora vamos al siguiente video. No te agüites, es poco a poco y vamos a llegar a profesionalizar nuestras entregas y producciones. Tú confía en mí. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete y dale manita arriba.